Bueno, hoy me puse más formal, me puse una camisa, aunque evidentemente abajo estoy en jogging y chancletas, por supuesto, lo cual anula el efecto de mostrar la camisa solamente. Como sabrán, el 1 de marzo del corriente año del 2024 ha fallecido Akira Toriyama, ¿sí? El autor japonés mangaka de la afamada y fructífera franquicia Dragon Ball. Esto ha ocurrido, un hecho que va más allá de la ficción, que hay mucha gente a lo largo del mundo que en este momento está atravesando un luto, y un luto literal. No estamos hablando simplemente de gente que simplemente empatiza con el sufrimiento de la familia de Akira Toriyama, sino que está atravesando un sufrimiento propio. Esto nos da una excusa para hablar de cómo se vincula la ficción y el entramado social. No solamente desde un punto de vista pedagógico, didáctico, como la ficción puede enseñar preceptos morales, sino más allá, cómo la ficción se vincula con nuestra identidad. Y acá quiero ser lo más explícito que pueda. La muerte, y sobre todo la obra de Akira Toriyama, es un hito en la historia de la ficción. Cuando dentro de 500 años se estudie la cultura de fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, cuando se estudie esta cultura trazada por la globalización, la masificación del Internet, la masificación de dispositivos como smartphones o computadoras o lo que sea, cuando se estudie nuestra cultura, se va a estudiar Akira Toriyama. Vivimos en un momento en el que hay una masa de ficción producida a diario. No toda va a sobrevivir. Dragon Ball sí. Aunque no lo consumamos todos, aunque no nos importe a todos, aunque no lo vivamos igual todos. Como hoy en día leemos a Shakespeare, a Petrarca, a Boccaccio para pensar el Renacimiento europeo, dentro de 500 años van a leer a Akira Toriyama para entendernos a nosotros. Así que sí, la muerte de Akira Toriyama nos interpela a todos. Sin embargo, hay un espacio geográfico y una comunidad cultural que responde a ese espacio geográfico que ha sufrido este luto más que otros, que es Latinoamérica, de donde soy yo, por supuesto. Ha habido un conflicto entre el Estado japonés y el Estado mexicano, y esta anécdota me parece hermosa, porque el país mexicano ha decidido pasar en distintas plazas públicas de distintas regiones del país la pelea entre Goku y Jiren, creo que se pronuncia Jiren, perdón, no soy muy fanático, que es el capítulo 130-131. Por supuesto, ha habido regiones donde han aceptado esta demanda del Estado japonés, pero en algunos otros han dicho, entiendo los derechos de autor, pero me importan más los derechos de mis ciudadanos a compartir el consumo de ficción como un evento no solo cultural, sino social, que tiene que ver con el compartimiento con otros. Y esto no se reduce al Estado mexicano, sino que también, si uno googlea, por supuesto, lo que uno encuentra en Google puede ser de diversas fuentes, y estas fuentes pueden ser, claro, debatibles, pero si uno googlea los top de países donde se consumen Dragon Ball, va a encontrar respuestas como Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Ecuador, países, por supuesto, latinoamericanos. Inclusive yo, como argentino, que tengo, claro, redes sociales cuyo algoritmo es argentino, es decir, me muestra gente que produce ficción desde mi país, he visto a muchas personas manifestando su luto en vinculación a este evento. La muerte de una persona en el otro lado del mundo no le fue ajena a gente que vive en el otro. Y me pongo un poco biográfico para pensar esta idea de cómo la identidad realmente está vinculada con la ficción. Mi primer recuerdo en vida, lo más allá que yo puedo ir, lo más atrás que puedo recordar, es yo viendo Pokémon. No tengo identidad previa a ver a Ash capturando a Mok. No sé qué era yo antes de ese momento. ¿Se entiende? Casualmente es otra obra japonesa. Pero lo que voy con esto es que hay un lugar importante en la ficción en nuestra vida. Y en Latinoamérica hay un lugar importante en la ficción japonesa. Y de eso quiero hablar hoy. Hay una premisa, ¿sí?, que se va a sostener todo lo que voy a decir. Es, entre la ficción japonesa y la ficción latinoamericana hay un vínculo simbiótico, no solo de producción, sino de consumo. Ahora, frente a esta premisa que vamos a sostener, nos cabe una pregunta, que es, ¿por qué? ¿Por qué habría una relación? Si es que la hay, si damos por cierto que la hay. ¿Por qué habría una relación? Bueno, para pensar esto necesito desarrollar dos cosas, dos puntos. El primero es un periodo histórico que vamos a llamar modernidad. ¿Por qué? Porque se llama así. En el habla cotidiana, la modernidad suele ser confundida con la actualidad en el sentido de lo que está pasando hoy. Pero en un vocabulario más específico, más académico, la modernidad es un periodo histórico. Depende del autor, depende de quién, depende de la situación, depende el área de pensamiento. Podemos pensar distintos inicios para la modernidad. Hay autores que piensan que inicia con la conquista de América, hay autores que la piensan recién en la Revolución Industrial Inglesa. Depende, lo que sea, no importa. El punto en común que tiene la manera de pensar la modernidad es que está trazada por la globalización del comercio mundial, justamente porque está globalizando. No solamente se globaliza el comercio, sino que se globaliza la cultura. Y en esa globalización de la cultura ocurre un proceso de homogeneización, en el sentido de que nuestras culturas se empiezan a parecer más unas a otras.
¿Unas a otras indiscriminadamente? No, por supuesto que no. Hay un centro en esa globalización. Entonces, tenemos estos países del centro que determinan y configuran cómo va a ser esa cultura universal, para los cuales Japón y Latinoamérica quedamos en el margen. Somos lo que llamaríamos la modernidad periférica. Ahí uno como tercermundista le agarra un poco de bronca y dice, como que Japón periférico, como que un país rico, una potencia mundial económica, se va a poner en lugar de periferia en la modernidad. Esperemos un poquito. Japón está en un lugar ambiguo, ¿sí? Y acá lo comparo un poco conmigo. Yo en el consumo de anime, en general, estoy en un lugar ambiguo, en el sentido de que he consumido el suficiente como para que alguien que nunca vio anime diga, este chabón es rarísimo. También he consumido tan poco como para que alguien que realmente ha consumido anime piense que soy un casual. Digo, no he salido de los 2, 3 más conocidos. No creo haber visto Dragon Ball entero, por ejemplo. En ese sentido, en ese lugar ambiguo, incómodo, que no sé es ni de acá ni de allá, también se encuentra Japón. ¿Me acabo de comparar con Japón? Puede ser. Ahora, lo importante. Japón está en un lugar central, en el sentido de que sí es una potencia mundial económica, pero no es una potencia cultural, en el sentido de imponerle a otros países su cultura. Lejos de eso, Japón, con la ocupación estadounidense del siglo XX, ha perdido bastantes características culturales en un proceso de subyugación frente a la cultura norteamericana, como nos ha pasado a muchísimos países, con o sin ocupación directa. Japón puede ser lo rico que quiera ser económicamente, pero no impone el canon cultural en ficción, aunque sea no por ahora. ¿Qué es lo que nos permite entonces aunarnos a Japón y Latinoamérica en este proceso? ¿Qué característica nos da, qué ventaja nos da esta posición incómoda que es ser la periferia? Distancia. Podemos ver a la modernidad desde lejos. La vivimos desde dentro, pero no de tan adentro. No estamos tan metidos en la modernidad como para no poder analizarla. No estamos pegados a la modernidad, sino que tenemos la distancia para pensarla. Ahora, yo dije que iba a pensarlo a partir de 2 ejes para pensarlo. Primero era este concepto, este periodo histórico que es la modernidad, y el segundo es un modo, vamos a llamarlo modo porque la palabra género, no solo porque puede activar sensibilidades raras en internet, sino porque cuando hablamos de literatura la palabra género es un poquito más específica, así que vamos a hablar de modo, el modo fantástico, ¿sí? Pueden pensarlo como género, a fines de este video no importa demasiado, a fines académicos quizás sea confuso, pero no importa. Ahora vamos a pensar el modo fantástico. Cualquiera que, como yo, haya tenido un contacto esporádico, casual con el anime, puede notar desde lejos cómo hay una omnipresencia de temáticas, de personajes, de historias vinculadas al fantástico. Es decir, no realistas, para resumir qué es el modo fantástico. Esta característica no es excluyente del anime, sino que es propia de la literatura japonesa en su historia. Sin ir más lejos, el anime suele tomar muchas características, muchas historias, muchos relatos, muchos mitos, para usar una palabra anacrónica, o leyendas también, que vienen de su tradición. Digo, creo que todos sabemos que el zorro de 7 colas, 9 colas, 7 colas, no tengo idea, no lo inventaron para Naruto, es parte de la historia de Japón. Pero, ¿qué es el fantástico? El modo fantástico, en resumen y para no explayarme demasiado, responde a un verosímil que no es propio del realismo. Es decir, se trata de una lógica en la cual pueden pasar cosas que no son cotidianas, como Dragon Ball. Este modo encuentra su apogeo en el siglo XVIII, ¿sí? Sobre todo en países periféricos a la modernidad. Siglo XVIII y siglo XIX. ¿Por qué? Porque, a ver, es un hecho dado, es verdad que los países periféricos suelen producir ficción fantástica en esos siglos. Eso es así. Lo que hacemos a partir de un hecho histórico real es teorizar por qué está pasando eso. Lo que se suele pensar, lo que se suele hipotetizar, es que es una manera de elaborar los traumas propios de la modernidad. ¿Cuáles son los traumas propios de la modernidad? Bueno, primero que nada la pérdida de la tradición, sobre todo para estos países periféricos, cuyas culturas son subyugadas frente a la cultura universal, más francesa, inglesa, estadounidense. La pérdida de la identidad cultural tradicional. Y por el otro lado, y en la misma línea, la pérdida de preceptos morales claros. Pensemos que, bajo los relatos de la modernidad, han ocurrido un par de hechos históricos, por lo pronto deleznables, como campos de concentración en la misma Japón, o las bombas atómicas, que nos importan más para el Japón que estamos pensando. Estos eventos, Loli, como te digo, no solamente suponen una pérdida de valores tradicionales, sino que suponen el nacimiento de unos nuevos valores en los cuales pareciera que se puede hacer cualquier cosa. Y acá quiero establecer una premisa, un axioma propio de mi forma de pensar la literatura, que quizás puede ser una obviedad, pero creo que igualmente vale la pena verbalizarlo. La ficción es un producto cultural. Y como producto cultural, no puede ser impermeable en la cultura en la que se origina. Es decir, si yo estudio la ficción, me tendría que dar cuenta de las características de la cultura en la que está inmersa. ¿Eso significa que la ficción representa la psicología del autor?
No, ni puta idea. Pero sí que el autor tiene que tomar los elementos del mundo en el que está. No puede pensar por fuera de su imaginario. Justamente en el Japón del siglo XX, el Japón en el que se encuentra el apogeo el anime, estamos frente a un imaginario atómico, por hablar mal y pronto. Y no es de extrañarse que 10 años después de los bombardeos en Nagasaki e Hiroshima, se escriba Godzilla. Estamos hablando de un lagarto gigante producto de una mutación claramente nuclear que vuelve sobre la ciudad y mata a millones de personas. Igual, una cosa que quiero aclarar, que si alguna vez alguien ve esto, quizás piense, porque recordemos que nadie está viendo esto aparte de mí mismo, quizás si alguien ve esto piense dos premisas erróneas que yo de ninguna manera estoy sosteniendo. A ver, ¿esto significa que los países centrales no producen fantástico? No, sí, claro que producen fantástico. Digo, existe Marvel, y Marvel viene de un país claramente central en esta modernidad. Bueno, ¿pero esto significa entonces que cualquier persona nacida en un país periférico va a tener una predilección por el consumo de ficción fantástica? No, no. Sí, lo que podemos suponer es que hay una influencia que lo haga más posible, que lo haga más plausible, que lo haga más fácil, ¿sí? Hay gente que vive en países tercermundistas que no tienen una predilección por el fantástico, por supuesto. Vale la pena preguntarse y volver a donde empezamos. ¿Qué cazzo tiene que ver esto con Latinoamérica? ¿Por qué a los latinoamericanos nos importa tanto la muerte del autor de Goku? Susan J. Napier, una estadounidense, por supuesto, voy a basar mi legitimidad en la palabra de una norteamericana, profesora de literatura japonesa, dice, y cito, parafraseo y traduzco con mis pocas capacidades de traducción del inglés al castellano, dice: el realismo mágico es una corriente de literatura latinoamericana por excelencia. El realismo mágico comparte algunos puntos en común significativos con el fantástico japonés. Uno es su relación problemática con lo real. Un real que era constituido en términos del discurso dominante occidental. Es decir, la gente que consumía realismo desde Japón y desde Latinoamérica consumía realismo que estaba configurado por una manera de conceptualizar el mundo, un paradigma que estaba configurado desde el centro de esta modernidad. Es decir, un realismo que pensaba que la realidad era una realidad que no coincidía con lo que veía por la ventana. Estamos hablando de tradiciones norteamericanas, estamos hablando de tradiciones francesas, estamos hablando de formas de ver el mundo inglesas, no de formas de ver el mundo argentinas, por ejemplo, latinoamericanas, japonesas, lo que sea. No es mi realismo. Continúo con otra cita de la autora. En el siglo XX, para escritores japoneses y latinoamericanos, entonces, decidir escribir en modo fantástico era una decisión subversiva. Decidir elegir una alternativa para representar el mundo. Es decir, lo que los escritores japoneses estaban haciendo es lo mismo que estaban haciendo los productores de ficción en Latinoamérica. Quizás, por eso Akira Toriyama nos interpela. Quizás por eso entendemos tan bien a Dragon Ball y nos llega tan cerca a Dragon Ball. Porque Akira Toriyama escribió para nosotros. O por lo menos, para gente que miraba el mundo muy parecido a nosotros. Muchas gracias. Bueno, dicho ese montón de cosas, quisiera hacer una declaración. Mi área no es para nada la literatura japonesa. Tengo muy poco conocimiento sobre esto. No repitan lo que estoy diciendo. Hagan su propia investigación. Si esto le sirve a alguien para investigar sobre la relación entre literatura japonesa y literatura latinoamericana, bienvenido sea. Ojalá suceda. Y quiero cerrar esto con una pequeña anécdota. Kenzaburo Oe, quien murió el 3 de marzo del 2023, casi un año antes que Akira Toriyama, ganador del premio Nobel, escritor japonés del siglo XX, tiene una característica biográfica que me interesa mucho traer a colación como una pequeña anécdota para terminar esto. Kenzaburo Oe y su esposa tuvieron un hijo, Hikari Oe. Hikari nace con hidrocefalia, por lo que al nacer tenía peligros de muerte, hay que hacer una operación. Hikari sobrevive a esa operación, pero queda con malformaciones, queda con unos problemas cognitivos importantes, un poco de ceguera, lo cual da por resultado un niño que tiene muchísimos problemas para comunicarse, al punto de no responder a estímulos. Hikari no tiene una comunicación verbal ni de ningún tipo con sus padres. A lo único que con el tiempo descubren los padres que reacciona Hikari es a el canto de pájaros, al trino de pájaros. Y le ponen estos discos con pájaros, le enseñan los nombres de pájaros y Hikari se ríe, sonríe, responde, entiende, aprende. Una vez están Kenzaburo Oe paseando a su niño por un parque y escuchan el trino de un ave, el canto de un ave. Y Hikari dice el nombre de ese pájaro, no recuerdo cuál es. Es la primera vez que Hikari habla, le habla a su padre directamente, se comunica.
A partir de eso, descubren la pasión de su hijo por la música. Hoy en día, Hikari Oe es un concertista de piano famoso. No solamente el padre es el Nobel de literatura, sino que su hijo vive de tocar el piano en conciertos, es excelente. Y Jorge Luis Borges, escritor argentino, quizás el escritor argentino, le escribió un haiku a Kenzaburo Oe, el cual creo que de alguna manera representa lo que Akira Toriyama fue para Latinoamérica. Se los dejo acá.